Hola, en este tema veremos los componentes electrónicos básicos más comunes y aprenderemos su definición, su simbología, su funcionamiento y sus diferentes tipos de presentaciones. Es importante saber que para leer un diagrama, esquema o plano electrónico es necesario conocer los símbolos eléctricos y electrónicos que se colocan en dicho plano. Sin este conocimiento nos sería muy difícil interpretar el funcionamiento de un circuito eléctrico representado en el esquema. Ahora, empecemos por aprender la simbología electrónica. Es la representación gráfica que tiene cada elemento o componente electrónico. Gracias a esto podemos reconocer e interpretar un esquema o un plano electrónico, cada uno de los componentes que están presentes, así como su función. Varios de estos símbolos se rigen por la normativa UNE-EN-60617, como lo podemos ver en la imagen. Antes de ingresar a conocer los componentes, elementos o dispositivos electrónicos, debemos conocer la simbología de dos elementos muy importantes en todos los circuitos. Estos son la tierra o masa y la alimentación de corriente y tensión. Estos los podemos ver en la imagen que se muestra en pantalla. El primer componente que veremos es la resistencia. Es uno de los más comunes, mas sin embargo es de gran importancia. Se denomina resistencia o resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica con determinado valor entre dos puntos de un circuito eléctrico. Este es uno de los más comunes, como bien lo mencioné, si no es que es el más común de los componentes en todos los circuitos electrónicos. Cabe mencionar que los resistores no tienen polaridad definida. Además, existen resistores cuyo valor pueden ser ajustados, ya sea manualmente o por alguna variable, llamados potenciómetros, reóstatos o simplemente resistencias variables. También se producen dispositivos cuya resistencia varía en función de parámetros externos, como los termistores, que son resistores que varían con la temperatura, los varistores, que dependen de la tensión a la cual son sometidos, o las fotorresistencias, que lo hacen dependiendo de la luz que incide sobre ellas. Los resistores se utilizan en circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión. Esto lo podemos hacer aplicando la ley de Ohm. El valor de los resistores normalmente se puede saber a través de un código de colores, el cual contiene tres valores para caracterizar un resistor o resistencia. Estos son la resistencia eléctrica, la disipación máxima y la precisión o tolerancia. Estos valores se indican normalmente en el encapsulado, dependiendo del tipo de este. El más utilizado es el axial, como se observa en la fotografía. Dichos valores van rotulados con un código de franjas de colores. Estas franjas o rayas de colores sobre el cuerpo del elemento por lo general son 4 o 5. Las 2 o 3 primeras indican las cifras significativas del valor de la resistencia, y la tercera o cuarta es el multiplicador. Se leen de izquierda a derecha. La última raya indica la tolerancia o precisión. Esta se deja a la derecha normalmente y suele ser plateada o dorada. El valor de la resistencia eléctrica se obtiene leyendo las cifras como un número de 1, 2 o 3 cifras. Después se opera por el multiplicador según el color de la franja y se obtiene el resultado en ohmios. Ahora pasemos a ver qué es un capacitor o condensador eléctrico. Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía a través de un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, por lo general en forma de láminas o placas, colocadas de tal manera que toda la línea de campo eléctrico que parte de una va a parar a la otra, estando separadas por un material dieléctrico. El condensador se utiliza generalmente para almacenar carga eléctrica. La carga del condensador se almacena en forma de campo eléctrico. Su unidad es el faradio, aunque normalmente se encuentra en valores de picofaradios o microfaradios. Hay diferentes tipos y formas de condensadores disponibles, desde los pequeños condensadores que se utilizan en circuitos de resonancia a grandes condensadores para estabilizar líneas, pero todos los condensadores hacen el mismo trabajo, que es almacenar la carga eléctrica. La forma de un condensador puede ser rectangular, cuadrada, redonda, cilíndrica, esférica, entre otras. Existen múltiples tipos de capacitores o condensadores, entre ellos están los variables. Estos capacitores tienen la ventaja de poder variar su valor dentro de los rangos establecidos por su fabricación. Esto se logra gracias al deslizamiento de las placas conductoras. Algunos de estos los podemos ver en la imagen. Para los diferentes tipos de condensadores están disponibles diferentes símbolos, como se puede observar. Ahora veremos qué es un inductor. Un inductor, bobina o reactor es un elemento pasivo, igual que la resistencia y los capacitores, que tienen la característica de almacenar energía, en forma de campo magnético, debido al fenómeno de la autoinducción.
La forma más simple de un inductor es una espira o bobina de alambre que tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez está establecido. Las características del inductor son resultado directo de la ley de inducción de Faraday. Ahora, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la oposición al cambio de la corriente que fluye por el inductor. Su valor depende de las dimensiones físicas del inductor y de la permeabilidad del material con que está hecho el núcleo. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el henrio. Típicamente lo podemos encontrar en milihenrios. Ahora veremos qué es un relevador o relé. Un relevador es un interruptor electromecánico que puede ser controlado eléctricamente. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir y cerrar todos los circuitos eléctricos independientemente. Es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia al que está en la entrada. Una clase especial son los relevadores de estado sólido. Utilizan semiconductores como tiristores o transistores para activar o desactivar la carga de corriente alterna. Los elementos principales de un relevador son una bobina de cobre, un núcleo de hierro por lo general, un balancín y los contactos. Cuando una corriente eléctrica se hace pasar por la bobina, esta induce un campo magnético que permite que el núcleo de hierro actúe como un electroimán, lo que hace subir o bajar el balancín. Este efecto permite abrir o cerrar el paso de la corriente por los contactos. Existen diferentes tipos de relevadores, normalmente cerrados, normalmente abiertos, de un solo contacto o de múltiples contactos. Transformador. Un transformador es un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna. Cabe mencionar que no existen transformadores de corriente directa. También se puede usar para aislar eléctricamente un circuito. Está compuesto de dos bobinados independientes en un núcleo de aire o material electromagnético. Dicho de otra manera, un transformador es una máquina eléctrica que, basándose en los principios de inducción electromagnética, transfiere energía de un circuito eléctrico a otro, sin cambiar la frecuencia. La transferencia se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. ¿Cómo funciona un transformador? El principio básico de funcionamiento es que al poner una corriente alterna en el devanado primario, se crea un flujo magnético en el núcleo del transformador. En consecuencia, se produce un voltaje variable en el devanado secundario. Puede ser mayor o menor dependiendo del tipo del transformador. Existen múltiples tipos de transformadores, sin embargo, un transformador simple se compone esencialmente de tres partes. La primera, el devanado primario. El devanado primario o bobina primaria está conectado a la fuente de energía y transporta la corriente alterna desde la línea de suministro. Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje, dependiendo de la aplicación del transformador. Otra de las partes es el núcleo. Es donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular, está construido por una serie de láminas aisladas eléctricamente para minimizar corrientes parásitas. El tercer componente de un transformador es el devanado secundario. El devanado secundario o bobina secundaria es el que suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz o voltaje por el cambio de magnetismo en el núcleo al cual rodea. Puede ser un devanado de bajo o alto voltaje, dependiendo de la aplicación. Ahora, existen diferentes tipos y diversas formas de clasificar los transformadores, tanto como por su funcionalidad, por sus aplicaciones, entre otro tipo de clasificaciones. Algunos tipos de transformadores son, por su fase, monofásicos o trifásicos, autotransformador, transformador de impedancia, transformador de potencia, transformador de comunicaciones, transformador elevador o reductor de voltaje, transformador de aislamiento, transformador de alimentación, transformador de frecuencia variable, transformador de pulsos, transformador híbrido. Estos son algunos tipos de transformadores que existen, sin embargo, existen muchos más. Por ahora, estos serían los componentes electrónicos básicos más comunes. Te espero en el siguiente video para seguir aprendiendo más de la electrónica.